Buenos días, bienvenidos a esta mesa de tesis sobre el escenario postelectoral 2024. ¿Qué es la mesa de tesis? Es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y pautas de acción. Y llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y los obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. Su objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 9 años, se han analizado 37 temas diferentes. Los elementos que lo conforman son un dossier de base, que son evidencias de los hechos que deben ser analizados, guía para el análisis y un acta de tesis y de pautas de acción. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, y modera un servidor, licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Tenemos como ponente especial esta mañana al maestro Guillermo Torres Quirós, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México, Campus Iztapalapa. Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid, INDOSOC. Es analista y comentarista político. Actualmente es coordinador de la Red de Comunicadores, REC, vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, de la que también fue director, coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y director de Saber Votar. Es profesor de posgrado de la Universidad Anáhuac. El maestro Guillermo Torres se comunicó con nosotros para informarnos que le había surgido un imprevisto, pero él tuvo la gentileza de dejar pregrabada su ponencia. Como excepción, en esta ocasión vamos a tener entonces la ponencia de forma grabada. Antes de comenzar, le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes para que nos dé el saludo de bienvenida y la oración inicial. Buenos días, muchas gracias, Marcial. Buenos días a todos. Gusto en saludarlos esta mañana y también agradecer al maestro Guillermo que ante este imprevisto tuvo a bien enviarnos la ponencia que nos va a iluminar bastante para nuestra reflexión. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude para discernir juntos el camino y que nos dé también, digamos, fecunde nuestras acciones todas por el bien común de nuestro país. Hagamos nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no No nos nos dejes dejes caer caer en en tentación tentación y líbranos del y mal. líbranos del mal. Amén. Padre bueno, te encomendamos el camino de nuestro país, que podamos todos cooperar para el bien común por el camino de la verdad, de la justicia, de la libertad que tú nos has enseñado. Te pedimos de manera especial por las personas que más sufren, que más necesitan, las personas más necesitadas de nuestras comunidades. Danos a todos la solidaridad y la fortaleza en la caridad para estar al servicio de los hermanos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Monseñor. Sin más, comencemos con la ponencia del maestro Guillermo Torres. Hola, muy buenos días para ustedes. Soy Guillermo Torres Quirós y por desgracia no puedo estar en vivo para este análisis sobre esta mesa de análisis de relación a los resultados postelectorales. Pero sí, con mucho gusto informarles a ustedes, pues, de esta presentación, de un poco cómo está planteado, cómo se ha ido desarrollando este resultado electoral y cuáles son, de alguna manera, los pronósticos que se pueden ver hacia el futuro inmediato y que, de alguna manera, pues muestran una realidad después del resultado electoral. Voy a compartir en estos momentos para que ustedes puedan ir viendo esta presentación. Aquí está, el escenario postelectoral. Y bueno, primer punto, me gustaría comentar, como ustedes saben, la elección
tuvo una participación del 61% a nivel nacional. Es decir, pongamos los números redondos, 61 de cada 100 mexicanos. Y aquí le estoy presentando en estos momentos el padrón electoral y el listado nominal. Recordar que el padrón es que la gente se registra, el listado es que la credencial está vigente y que sus derechos están vigentes para poder. Perdonen, hubo un error de mi parte. Disculpen, voy a volver a comenzar. Ahorita vuelvo a poner. Si me pueden confirmar que ya se vea. ¿Ya se ve la pantalla? Se ve de ver negro. Sí, ya está en negro, ya se ve. Ya Hola, está muy listo. buenos días para ustedes. Una disculpa. Soy Guillermo Torres Quirós y por desgracia no podré estar en vivo para este análisis sobre esta mesa de análisis en relación a los resultados postelectorales. Pero sí, con mucho gusto, informarles a ustedes, pues, de esta presentación, de un poco cómo está planteado, cómo se ha ido desarrollando este resultado electoral y cuáles son, de alguna manera, los pronósticos que se pueden ver hacia el futuro inmediato y que, de alguna manera, pues, muestran una realidad después del resultado electoral. Voy a compartir en estos momentos para que ustedes puedan ir viendo esta presentación. Aquí está, escenario postelectoral. Y bueno, primer punto, me gustaría comentar, como ustedes saben, la elección tuvo una participación del 61% a nivel nacional. Es decir, pongámoslo en números redondos, 61 de cada 100 mexicanos votaron. Y aquí les estoy presentando en estos momentos el padrón electoral y el listado nominal. Recordar que el padrón es que la gente se registra, el listado es que la credencial está vigente y que sus derechos están vigentes para poder votar. Por eso siempre el padrón electoral va a tener un poco más que el listado nominal. En el caso de, precisamente hablando ya del padrón, del listado, que es lo que está aquí en morado, pues para esta elección había 51 millones y medio de mujeres electores que podían votar y 47 millones y medio de hombres que podían votar en ese proceso electoral. Y si nos vamos por bloques de edad, obviamente los llamados primer votantes, estamos hablando más o menos de 3 millones y medio de primer votantes, y luego hablamos del bloque de toda generación Z entre los 20 y los casi 30 años, estamos hablando ahí de 22 millones y medio. Y después de los 30 a los 40, pues otros 20 millones, 21 millones. Y luego ya de los 40 a los 49 estamos hablando de 18 millones de gente. De 50 a 60 años estamos hablando ya ahí de 13 millones y medio. Y después de 60 en adelante estamos hablando de números redondos, 18 millones y medio, casi 19 millones de personas. Entonces, así fue el comportamiento del padrón. No todos votaron, ya les dije, el 61% fueron los que votaron. Vámonos un poco a los resultados del proceso electoral, encontrando aquí algunos elementos importantes. Aquí estamos viendo 3 columnas, la columna de la votación presidencial, la del Senado y la de diputados. Primer punto, aquí ya está desglosado por partido político. Claudia Sheinbaum obtuvo por parte de Morena 27.300.000 votos, que representó el 45.52%. Es decir, ella incluso sin el Verde y el PT hubiera ganado la elección presidencial con 24 millones y medio de votos. 27 millones de votos. Pero aquí es donde encuentra uno algunas curiosidades del resultado. En lo que respecta a la votación del Senado, Morena obtiene 24 millones y medio, es decir, prácticamente 3 millones menos que en la elección presidencial. Y en el caso de diputados también obtiene 3 millones y 200.000 votos o 300.000 votos menos. Es decir, Morena, no toda la gente que votó por Morena en la presidencia votó para ellos en el Senado y diputados. Y cosa curiosa,
El PAN saca el 16% para la elección presidencial, 9.600.000 votos, pero en el Senado saca 10.100.000 votos, es decir, un 16.84% del total de la votación, y saca 10.049.000 en diputados, el 16.89%, es decir, el PAN, muchos de los que votaron por el PAN, de los que votaron para diputados senadores, no votaron para Claudia, para Xochitl, para la presidencia. En el caso de MC, ahí sí vemos un número igual, muy parecido, 6.200.000 para Maynes, 6.5 millones para la elección de senadores y 6.5 millones para diputados. Es decir, un poquito superior que en la elección presidencial. Vemos el caso de Jalisco, donde hubo un voto diferenciado entre el voto por Xochitl Gálvez para la presidencia, Pablo Lemos a la gobernatura. Luego está el caso del PRI, que ahí fue más evidente que sus estructuras no votaron por Xochitl Gálvez, es decir, 5.700.000 obtiene para la presidencia, pero 6.5 millones y 6.600.000 para Senado y diputados respectivamente. El Verde también le dio menos votos a la presidencia que en los otros cargos, tuvo 4.600.000 votos a la presidencia, pero para el Senado obtuvo 5.300.000 y casi 5 millones para la elección de diputados federales. El PT, al igual que Morena, le dio más votos a Sheinbaum en la elección presidencial, 3.800.000. Sin embargo, en los otros cargos se mantuvo muy parejo, 3.200.000, 3.254.000. En el caso del PRD es el mismo caso de los otros partidos de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Para la elección presidencial le dieron menos votos a Xochitl Gálvez, pero sacaron más para la elección de Senado, que sacaron 1.300.000 y 1.5 millones, el 2.43%. Como sabemos, hoy en día ya el PRD ha perdido su registro como partido político nacional. En lo que respecta al voto nulo, sí vale la pena mencionar que para la elección presidencial fue de 1.400.000 personas, lo que representó el 2.32%. En el caso del cargo para la Senado, fue mayor el voto nulo, de 3.94%, y de diputados fue de 3.78%. ¿Esto a qué se debió? A que no en toda la República Mexicana la alianza PRI-PAN-PRD y la alianza Morena-PT Verde fueron juntos, sino que en algunos lugares iban separados. Y eso confundió a la gente que sí dio un voto en lo particular ahí. Sobre el candidato no registrado, que fue un tema muy polémico dentro de muchos ambientes dentro de la propia iglesia, decir que la votación del candidato no registrado fue de 83.114 votos, es decir, el 0.13% para la elección presidencial. Que no podemos saber con exactitud cuántos votos fueron para Eduardo Verástegui, cuántos para Gilberto Lozano, para Cantinflas, no lo sabemos, pero está en ese margen de los 83.000, el 0.13% del total de la votación. Lo que respecta al Senado, bueno, y a diputados todavía es más simbólico, 47.000 y 49.000 respectivamente en candidato no registrado. Los independientes, que solamente fueron en esta ocasión para diputados, en su suma total juntaron 0.12%. Estamos hablando de 3 candidatos independientes, de los cuales, por cierto, la de Uruapan, allá en Michoacán, va a ser diputada federal. Bueno, si nos vamos a detalles sobre la votación en las elecciones presidenciales, ¿qué podemos decir? Primero, que el partido que más creció en 6 años es Movimiento Ciudadano. Pasó de 1 millón de votos a 6.200.000 votos, y más de 5 millones. Su estrategia de ir solos, de sacar su propia canción y demás, le tuvo efectos. El segundo partido con mayor crecimiento fue el Partido Verde Ecologista de México, que creció del 2018 de 1.051.000 votos a 4.600.000. El Verde está consciente que la alianza con Morena es la que más le ha redituado, incluso la que tenía en sus épocas anteriores con el PRI. Estamos hablando de 3.600.000 votos más que el Verde le está aportando en ese sentido a Morena como aliado principal. Por otro lado, hay que decir que tanto el partido que más votos ha perdido en este tiempo fue el PRI. 2 millones de votos, 1.940.000, prácticamente 2 millones, los que perdieron prácticamente del 18 al 24. Que ya vimos que en diputados sacan 1 millón casi medio de votos más, cosa misteriosa. En lo que respecta también al PT, es otro partido con un voto duro, el cual obtiene un poco más de votos, casi medio millón de votos, pero se mantiene estático como lo vimos en la lámina anterior. Y en el caso del PRD era pues crónica de una muerte anunciada, ya 1.600.000, sacaron 1.120.000, perdieron 481.000 votos, pero ya prácticamente no tenían mayor forma. En otras palabras, el partido que tuvo un crecimiento también proporcional de 300.000 votos cada año fue Morena,
Y pongo esta cifra de los 632,000 porque coincide con el crecimiento del padrón. Obviamente no es lo mismo el padrón del 2018 al del 2024, y lo vemos en ese efecto en lo particular. Aquí vemos un mapa de la República Mexicana sobre la participación ciudadana. Aquí encontramos que hay 3 estados de República Mexicana, Yucatán, Tlaxcala y la Ciudad de México, que tuvieron una participación arriba del 70% de los votos. Mientras que vemos otro bloque importante de estados del sur y algunos del norte, como el caso de Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, donde la votación fue del 60 al 69%. Mientras que en otros lados fue del 50 al 59% en el resto de la República Mexicana. E incluso en Baja California la votación fue de menos 50 puntos porcentuales. En lo que respecta a la elección para presidente de la República, Claudia Sheinbaum obtuvo el 80% de los votos en el estado de Tabasco y de 70 a 79% de intención del voto en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estados del sur del país y a los que ha habido una inversión millonaria en este gobierno. Tren Maya, Dos Bocas, Centro Sísmico, arreglar carreteras, el aeropuerto de Tulum, etc. Ahí está la demostración de una operación muy particular. Vemos de 60 a 69%, por la otra parte del centro del país, Veracruz, Tamaulipas, vemos también ahí metidos el mismo Estado de México, Morelos, y luego de 50 a 59% la intención del voto, en donde encontramos ahí a Chihuahua, encontramos ahí el caso de Coahuila, de Durango, de Baja California Sur, de Michoacán, de Colima. Y luego con menos del 50% de los votos por estado, pues cosa curiosa, 2 estados gobernados por MC, Nuevo León y Jalisco, Aguascalientes, que es el único estado donde perdió Morena la elección presidencial, y el caso de Guanajuato. En lo que respecta a la intención del voto, bueno, el voto de Xóchitl Gálvez, ya mencioné, en Aguascalientes sacó arriba del 40% de la intención del voto, mientras que en los estados donde es opositor o no hay oposición, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Yucatán, y sumados ahí también la Ciudad de México, la votación que tuvieron fue del 30 al 39% que tuvo Xóchitl Gálvez. De 20 a 29% son gran parte del país, salvo el sur, que sí es muy claro, la votación fue de menos 20 puntos porcentuales para Xóchitl Gálvez. En lo que respecta a Jorge Álvarez Maínez, vemos que Campeche, por un fenómeno de tipo local, el liderazgo de Eliseo Fernández, MC tiene más del 20% de la votación, mientras que en 3 estados que son interesantes, Nuevo León y Jalisco, porque son gobernados por MC, y Zacatecas, desde donde es oriundo Maínez, saca entre el 15 y el 20% de la intención del voto. Vemos que otros estados también del centro del país es entre 10 a 14%, y vemos que los extremos del país, el sur y el norte, la votación de Movimiento Ciudadano fue para la presidencia menor a 10 puntos porcentuales. De los 10 distritos con mayor participación ciudadana había ese mito: si hay mucha votación va a ganar Claudia Sheinbaum. Bueno, pues estamos viendo que, por ejemplo, el distrito más votado, con mayor votación, donde votó prácticamente 81.15, votaron 81 de cada 100 en ese distrito, fue Puerto Progreso, en Yucatán, donde ganó Claudia Sheinbaum. Y luego vemos el caso del distrito 2 en Valladolid, también Yucatán, una votación del 77.95 y gana Claudia Sheinbaum. Y luego Benito Juárez, cuya participación fue del 77.46 en la Ciudad de México, ahí sí, Xóchitl Gálvez es el primero que gana. Luego está el distrito 5 de Humán en Yucatán, con una participación del 76.63%, Sheinbaum. Luego el distrito 19 en Coyoacán, Ciudad de México, una participación del 74.79, gana Claudia. Zacatecas, Tlaxcala, gana Claudia con el 73.92. Palenque, donde está el rancho del presidente, 73.64% de votación, y votaron por Claudia Sheinbaum. Luego aparece el distrito 10 en la Ciudad de México, Miguel Hidalgo, que sí votan por Xóchitl Gálvez. Y después vemos el caso de Tlalpan y Coyoacán, donde también una participación arriba del 70%. En lo que respecta a los distritos con menor participación, ahí vamos a encontrar varios elementos. Primero, el distrito donde menos participación hubo en todo el país fue el distrito 2, con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua, una participación del 43.93% del padrón. Ahí tiene que ver mucho por condiciones de que mucha de la gente que vive en Ciudad Juárez es gente que está en movimiento, en tránsito por el tema de las maquiladoras, etcétera.
Aún así, pues es una participación baja. El distrito 2, ubicado ahí en Ciudad Juárez, es también, hay que decirlo, uno de los más peligrosos, con presencias del crimen organizado como la Línea y los Aztecas. En el caso de Baja California, el distrito 9 de Tecate también tuvo una participación baja. Y por cierto, en todos esos distritos con participación baja, Sheinbaum ganó. Estamos hablando también del distrito 44.80, digo, el distrito 3 de Juárez, que sacó el 44.87% de la participación. Mientras que vemos el caso de Sonora, el 2 de Nogales, 45% de participación. El caso del distrito 1 de San Luis Río Colorado en Sonora, que votó el 45.50%. El distrito aquí, perdón, me equivoqué, aquí. El distrito 14 de Jalisco, de Tlajomulco, Zúñiga, con 45.72%. Baja California en Tijuana, 46.62%. El distrito 7 de Mexicali, con una participación de 47.49%. Nuevo León, distrito 12 de Juárez, con 47.59%. Y Baja California, el distrito 4 de Tijuana, con 48.30%. Es decir, los de menos participación sí fue contundente el triunfo, y vemos los porcentajes con los que gana Claudia Sheinbaum. Los 10 distritos con mayor número de secciones urbanas. Recuerda que las secciones son esas pequeñas unidades que en suma son las que van conformando los distritos electorales. Casi siempre son una suma calculada de 200,000 personas por estado, salvo los estados más pequeños tienen derecho a tener 2 diputados aunque tengan menos población que eso. Bueno, los distritos más urbanos del país, el distrito 2 de Gustavo Madero, en Sala Basílica de Guadalupe, gana esta Claudia Sheinbaum con el 51.02%, una buena participación del 71%. Distrito 7 en Gustavo Madero, en el zoológico del Bosque Aragón, una participación del 70% de fondos, gana con el 59% Sheinbaum. Y así nos podríamos ir, ¿no? El distrito 8 de Tampico, aquí el distrito 8 de Guadalajara, sí lo gana Xóchitl Gálvez, de los de mayor sección urbana, pero el distrito 19 de Tlalnepantla, el 11 de Venustiano Carranza, Gonzalo Aeropuerto, el 3 de Azcapotzalco, el 20 de Iztapalapa, el 24 de Naucalpan, el 11 de Guadalajara los gana Claudia Sheinbaum. En lo que respecta a los de mayor número de secciones rurales, es decir, los municipios que les llaman verdes, son los municipios, digo, las secciones verdes, los distritos verdes, porque son los que tienen una población que va por una población menor, pero que tienen muchas secciones rurales. Voto de campesinos, etc. Bueno, Sheinbaum ganó en los 10 distritos con mayor número de secciones rurales. Estamos hablando de Salamanca en Guanajuato, Izmiquilpan en Hidalgo, Ciudad Altamirano y Tlapa en Guerrero, Huejutla en Hidalgo, Ometepec en Guerrero, en Tlaxiaco, Oaxaca, en Jilotepec, Estado de México, en Zacatecas, ahí en Jerez, el SO2 y el SO9 de San Felipe del Progreso en el Estado de México, todos con una arriba del 50% de votos para intención del voto de Claudia Sheinbaum, que terminó ganando. En total, por distritos electorales federales, Sheinbaum ganó en 275 distritos, Xóchitl Gálvez en 25, Maines no ganó ni un solo distrito. ¿Y cuáles son las entidades que más votos le otorgaron a Claudia Sheinbaum? Pues estamos hablando del Estado de México, que le aportó el 14.26% del total de su votación, 5,125,000 personas, y luego la Ciudad de México, que le dio 3 millones, luego Veracruz 2 millones casi y medio, Puebla 2,100,000, luego Chiapas 1,800,000 más o menos, Jalisco 1,700,000, Oaxaca 1 millón casi y medio, Guanajuato 1,300,000. Toda la suma de esto le da 19 millones, el 52.96% de su aportación total, que solamente hubiera ganado en esos estados, hubiera sido presidente de la República. Bueno, ¿cuáles son los 10 distritos con mayor votación para Claudia Sheinbaum, mayor porcentaje de votación? Vean ustedes esto, distrito 3 de Ocosingo, en Chiapas, ganó casi con el 88% de los votos. Es decir, podríamos decirlo así, 12 de cada 100 en ese distrito no votaron por Sheinbaum. 88 de cada 100 sí lo hicieron. Luego tenemos a Salina Cruz en Oaxaca, donde sacó el 85% de intención del voto. Iztepec en Oaxaca sacó el 83.80%. En Chiapas, el distrito 1 en Palenque, donde sale el rancho del presidente, 83.66% del ganador. El distrito 5 de Paraíso, en Tabasco, 82.42%. El 6 de Tlaxcala, 82.34%. El primero de Macuspana, 82% ganó con el voto. El 6 de Tabasco, allá en centro, en Villahermosa, 81.57% que ganó ella. El 2 de Juárez, en Chihuahua, el 81.40%, y Tabasco, el 2 de Cárdenas, con el 81.23%. Es decir, contundente, y es
varias características, pero principalmente son distritos rurales, aunque hay algunos también urbanos en esa parte. Y el caso de Tabasco, donde hay una simpatía muy fuerte hacia el presidente y que se rebota en ese asunto. ¿Cuáles son los 25 distritos que ganó Xochitl Gálvez? Empezamos con Benito Juárez, en la Ciudad de México, el 10 de Zapopan, que es una zona de muy alto ingreso económico, el 3 de León, que también es de muy alto ingreso económico, luego está el distrito 6 y el 10 de Monterrey, en el caso del 6 donde está San Pedro Garza García, el distrito 6 de Chihuahua Capital, el 3 de Aguascalientes, el 8 de Guadalajara, el 4 de Mérida, el 4 de la capital de Querétaro, el 22 donde está Ciudad Satélite Noacalpan, el 10 de Miguel Hidalgo, el 7 que abarca San Francisco Rincón como cabecera, pero están los municipios alrededores, el 6 de León, el 11 de León, el 5 de León, el 1 de Nuevo León, que es Santa Catarina, luego en Tepa, allá en Jalisco, en los Altos de Jalisco, en San Luis Potosí Capital, en La Barca, en Jalisco, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en Zapopan, Jalisco, el SO6, el Morelia, el distrito 10 de Michoacán, el 12 de Tlajomulco de Zúñiga y el 2 de Lagos de Moreno, son donde obtuvo la victoria Xochitl Gálvez. Y bueno, los distritos electorales ganados con menor porcentaje de votación, es decir, que se ganó por una rayita, es el caso del SO4 Zapopan, que ganó Claudia con 41.75, el 11 de Nuevo León lo gana igual con 43.54, el 9 de Linares, el 5 de Delicias, el 8 de Chihuahua, el 11 de Guadalajara, el 19 de Coyoacán, el 9 de Hidalgo del Parral, el 4 de Saltillo y el 5 de San Luis Potosí, que son distritos que si hubiera habido un empujón más de la oposición, todavía hubieran ganado esos distritos, porque las diferencias son pequeñas. Si nos vamos ya como primera fuerza política en la elección presidencial, encontramos que Morena es la primera fuerza en 270 distritos electorales, mientras que el PAN lo es en 25, y el Verde en 5, que son 5 en San Luis Potosí. La segunda fuerza electoral es el PAN, con 118 distritos, tiene, después sigue Movimiento Ciudadano con 53 y el PRI con 51, Morena tiene 30, el Verde tiene 28 distritos, el PT 18 y el PRD 2. Como segunda fuerza. Como tercera fuerza electoral, vemos que MC tiene 136 distritos, el PRI 50, el PAN 48, el PT 35 y el Verde 31. Y bueno, ¿dónde se va a quedar el PRD como partido local? Es decir, donde en esos procesos locales sacó arriba del 3% de la votación. Estamos hablando de Baja Sur, estamos hablando de Sonora, estamos hablando de San Luis Potosí, estamos hablando del estado de Zacatecas y también del caso Aguascalientes. Guerrero, Michoacán y Oaxaca también, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco, donde por cierto es segunda fuerza. Bueno, hasta aquí esta parte, después son de los resultados, vamos a hablar de los resultados más adelante, pero aquí sí me gustaría hablar de la encuesta de salida que hicimos en Saber Votar con Parámetro de Investigación. Es una encuesta que un día de elección y el día de elección con encuesta de salida, es un muestreo politápico, certificado, en 150 secciones electorales de todo el país, fueron más de 6.500 entrevistas, cara a cara, un cuestionario elaborado, estructurado, un nivel de confianza del 95% y 1.7 el margen de error. Bueno, el día de la elección mandamos nosotros nuestro resultado de la encuesta de salida y mucha gente me reclamó y me decía, no, ese no es el resultado. No puede ser que ganen por 16 puntos. Bueno, ganaron por el doble de votación. Pero en la encuesta hicimos preguntas que consideramos nosotros eran fundamentales para entender el porqué de los resultados y lo que viene. 3 cargos a aprobar. Diputado federal, gobernador del estado y presidente de la República. Diputado federal con un rechazo del 59%, el gobernador del estado con una aprobación del 55% y el caso del presidente una aprobación del 71.5%, que más adelante vamos a ver que coincide con otras encuestas. ¿En qué momento usted decidió su voto para presidente de la República? El 43.4% lo dijo que antes de las campañas electorales. Es decir, ya estaban de acuerdo con el gobierno o simple y sencillamente también se dejaron atraer por ese proceso adelantado de las famosas corcholatas que se adelantan a un año antes de la propia elección. Y eso tiene efectos, el hecho de que hay gente que decidió su voto antes de que fueran las propias campañas electorales. Un 34.6 dijo que durante las campañas, que coincide mucho también con el voto opositor,
Un 10% lo decidió ese día y un 9% cuando el partido eligió al candidato. Que si también le ponemos zoom, se refiere principalmente al caso de Xóchitl Gálvez. No sabe, no comenzó 2.6%. ¿Cuál fue el principal factor que influyó para decidir su voto en estas elecciones? El 58% nos dijo que las propuestas de campaña, que ya metiéndole al Zoom lo que se referían es a los programas sociales. 18.3% dijo que las candidatas y un 16.8% que los partidos y la simpatía hacia algún partido en particular. Un 6.9% no nos contestó. Aquí hay una primera reflexión. Esta elección fue una elección de referéndum hacia el presidente López Obrador. La gente votó pensando en López Obrador, no pensando en la candidata. Bueno, hubiera lanzado a la pata de a Mimi y hubiera ganado de todos modos, porque la gente no se fijó en las candidaturas, se fijó en lo que estaba ya puesto en la mesa. De acuerdo con lo que usted piensa, ¿para qué cree que sirve el voto? Bueno, un 49% nos dijo que para respaldar al gobierno en turno, que va coincidiendo con el resultado electoral. Pero un 35.1% nos dijo que cambiar de partido en el gobierno. Y en esa dinámica, cambiar partido en el gobierno es de llamar la atención, que coincide con el voto opositor, que es casi del 40%. Pero todavía hubo quien respondió que el voto no sirve para nada, aunque había votado, un 8.4%. Que analizándolo esto, estamos hablando de gente que dio su voto por una despensa, por un dinero, y que por eso para ellos el voto no sirve nada. Un 7.5% no sabe o no contestó. Luego aquí viene crucial. ¿Qué problemas o temas consideras que van a ser prioritarios para el próximo gobierno? La inseguridad, en primer lugar, con casi el 50%, pero la gran pregunta es, ¿por qué si la inseguridad la gente no votó pensando por el tema de la inseguridad, sino la gente pensó en lo económico? Lo vamos a ver más adelante. Segundo tema, la corrupción. Tercero, la economía. Luego el desempleo, desabasto de agua, pobreza y desigualdad, movilidad y habilidades, fallas en el suministro eléctrico. Y luego tenemos que se le pregunta a la gente si considera que los debates y las campañas electorales le proporcionaron información suficiente para tomar una decisión de voto informado. El 52.3% dijo que sí y un 43% dijo que no, que coincide con los que ya habían decidido su voto, que lo vimos anteriormente. ¿Usted o algunos familiares es beneficiaria de alguno de los siguientes programas sociales? Seleccionamos 3 programas sociales que consideramos nosotros son programas sociales que tienen un fin de clientelismo electoral. Entonces, 9 de cada 10 nos dijo que no, así 1 de cada 10 dijo que sí, jóvenes construyendo el futuro, 2 de cada 10 nos dijo que sí, becas para estudiantes Benito Juárez, y 5 de cada 10 nos dijo que sí, recibe o conoce a alguien que recibe la pensión para el bienestar de adultos mayores. ¿Cómo llegó a la casilla el día de hoy? El 95.8% acudió por méritos propios o acompañaron familiares, casi el 1% acompañado de algún miembro de algún partido político, un 0.5 otro y 2.8 no sabe o no consume. Prácticamente puedo decir que la gente votó de forma libre. Y luego aquí, esta es crucial porque si uno revisa otras encuestas ya se veía esta tendencia. Independientemente de por quién haya votado en el pasado, ¿a cuál partido siente usted más cercano? Sentido de identidad. Morena 45.3%, el PAN 13.5%, el PRI 11.4%, el Movimiento Ciudadano 4.5%, el PRD 1.5%, y curioso, el PT y el Verde no tienen una simpatía la gente hacia ellos, pero votan por ellos, por ciertas condiciones. Y un 22.6% nos dijo que ninguno, que coincide después cruzando muchos de estos del ninguno, que son los que le dan la victoria a Claudia Sheinbaum. Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa, ¿cuál es su ingreso familiar? Entrevistamos principalmente a la clase media-baja, media-media. Mucha gente no nos contesta por seguridad su total de ingresos, pero bueno, nos da una idea. Pero aquí voy iniciando algunos de los elementos que ya ustedes se imaginan o han estado escuchando. Y es, en el caso de muy particular de los ingresos, entre menos ingresos, mayor fue el voto a Morena. Los de mayor poder adquisitivo no votaron por Morena. Bueno, y aquí vamos a la segmentación ya por distintas características. Mujeres y hombres. En los dos casos ganó Sheinbaum, pero ligeramente tiene más votos para los hombres que las mujeres. ¿A qué se debe esto? A que los hombres, ven atrás de Claudia Sheinbaum a un hombre hábil
y de alguna manera controlador, pero que lo ven para bien, López Obrador. Y ella la ven como alguien disciplinada. Esa ligera ventaja de los hombres hacia las mujeres en ese sentido del voto de Sheinbaum también se debe a que no les daba confianza a Xóchitl Gálvez. En Xóchitl Gálvez veían a la señora lobo solitario, la señora desmadrosa, locochona. Eso no les hizo sentido. Por grupo de edad, y interesante, el único grupo de edad donde Morena perdió, si se hubiera unido la oposición, fue en el caso del grupo de edad de 18 a 19 años, los primer votantes. Hay esperanza con ellos y hay esperanza con ellos para trabajar algo más allá de lo del electoral. 48% de ellos sí votaron por ella, pero un 29.1 lo hizo por Maynes y un 22.8 lo hizo por Xóchitl Gálvez, que sumados son arriba del 50%. En lo que respecta a las siguientes generaciones, vamos viendo cómo va aumentando. De los 20 a los 30 años, sigue ganando Sheinbaum, va aumentando, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, y los más de 60 años, 68.5% votando por López Obrador. Y vemos nosotros que en el caso de Maynes, bueno, ya dijimos, y en el caso de los que votaban por Xóchitl, los de mayor porcentaje fueron los de 51 a 60 años, es decir, baby boomers, y 41 a 50 años, que son generación X, son los que más votaron en ese sentido por... En lo que respecta a nivel educativo, esto es importante, también el único rubro de donde se hubiera juntado la oposición, le hubiera ganado a Morena, es en universidad o más, en donde incluso Xóchitl Gálvez saca el 44.8%, muy cercano a el 44.9% que sacó Claudia Sheinbaum, y un 10.3% del caso de Maynes. Preparatoria, vemos que es el 58% de aprobación, educación secundaria 66%, la primaria 72% y ningún grado de estudio 73.3%. Entonces, menos nivel de escolaridad, más el fuerte el voto hacia Morena. Y sobre los beneficiarios de los programas sociales, resulta que 7 de cada 10 votaron por Morena y por Sheinbaum. Estudiantes para Benito Juárez, 7 de cada 10 también votaron, y pensión bienestar para adultos mayores, 63.6%, pues sí votó, sí un poquito menor, pero sí terminaron votando. Entonces eso nos habla que los beneficios de los programas sociales y todo eso sí tienen una lógica muy en particular. Y aquí es donde me voy un poco a ir explicando para ir después a todo el futuro, lo que viene. Si uno revisa la encuesta del Financiero del pasado 2 de mayo, uno encuentra que la aprobación presidencial era del 60% y la desaprobación del 39%, que coincide con el resultado de la elección presidencial. 60% lo sacó López Obrador, sacó Sheinbaum, que coincide con la aprobación de López Obrador, y un 39% lo hizo por la oposición y que coincide con los que califican de forma negativa. Ahora, vamos a desmembrando temas que se le preguntaba a la gente. Por ejemplo, caso de desempeño en materia económica, el 42% de la gente dijo en abril lo veo muy mal, contra un 38% que lo ve muy bien. Seguridad pública, reprobados, 64% dicen que muy mal, 23% dicen que muy bien. Corrupción, 54% al final la gente dijo no, es corrupción, su gobierno es corrupto. Un 29% dijeron sí estamos, 29% están haciendo bien las cosas. Apoyos sociales, el único rubro donde el gobierno tuvo una aprobación siempre mayoritaria, 57% contra 28%, de gente que dice, pues adelante con los apoyos sociales. Luego aquí viene algo curioso, que es la aprobación al presidente por regiones. El sur del país, donde se ha hecho una gran inversión, coincide la aprobación presidencial de arriba del 62%. La zona centro, una aprobación del 52% contra una desaprobación del 48%. Centro occidente, 48% contra 51% que los aprueba. Es la única región del país donde sí hubo un rechazo, que coincide que es la región donde hubo 2 gobernadores de oposición en esta elección, que fue la de Guanajuato y el de Jalisco. En lo que respecta a la región norte, una aprobación del 54% y un rechazo del 46%. Pero aquí en la misma encuesta hay algo que es muy curioso. Los errores y aciertos del gobierno. Por ejemplo, ¿podría decirme si usted considera las siguientes decisiones como un acierto o un error? Para el 70% de la gente, aumentar la participación del ejército en tareas del gobierno es un acierto. La gente no le interesa eso de militarización, democracias y demás. Mientras a mí el ejército esté haciendo funciones, pues adelante, mientras me funcione.
Construcción del Tren Maya, una aprobación del 62% que lo ve como un acierto. La policía de austeridad republicana que lo ve bien un 61% y la política de seguridad de abrazos no balazos un 53%. Y vemos, por otro lado, que hay dos acciones que se califican como errores. La cancelación del aeropuerto en Texcoco un 61% y eliminar el Seguro Popular en un 70%. Atributos del presidente. Esto es una joya lo que voy a presentar ahorita. Le voy a leer algunos atributos que la gente espera de un presidente. ¿Cómo califica usted a Andrés Manuel López Obrador en cada una de ellas? Honestidad, 64% dice es honesto. Liderazgo, 57% dice es un gran líder. Capacidad para dar resultados, 38%. ¿Cómo es posible esto? Pues porque la gente simple y sencillamente dice, prefiero tener un presidente incompetente, pero no es corrupto, es honesto. Un presidente honesto y que no es corrupto. Y ahí está, no da resultados, pues sí, no da resultados porque no le dejan gobernar, pero no da resultados, pero pues no me importa, a mí lo que me interesa es que sea honesto, que no es un corrupto como los del PRI. Eso es su definición. Ahora, punto interesante, sobre el presupuesto de la Federación. Aquí estoy presentándoles a ustedes el cuadro sobre los gastos aprobados de la Secretaría del Bienestar, por supuesto, desde el 2017 a la fecha. Al final del gobierno de Peña se dejó de darle gran inversión a los programas sociales a la Secretaría de Desarrollo Social. Y llega el observador para el presupuesto del 2019 y él dice, no, vamos a inyectar, y le inyecta 53,400 millones de pesos, un aumento del 37,1%. Para el 20, otra inversión de 33,000 millones de pesos, el 16,9%. Llega al 2021, año electoral, y hay una disminución. Resultado, López Obrador pierde la Ciudad de México, pierde la mayoría calificada en el Congreso. ¿Qué hace? Adelanto el proceso electoral y le meto más dinero a esto. Están las pruebas. En 2022 aumentó 100,000 millones de pesos el presupuesto. En el 2023 otros 105,000 millones de pesos. Y en el 2024 109,000 millones de pesos. Y si vemos al lado el gasto aprobado del gobierno federal por finalidad, encontramos que por primera vez en la historia de nuestro país, la Secretaría del Bienestar se lleva el 51%. Pero hay otro porcentaje importante que es de otro 40% ahí, que es destinado a economía de grandes obras como el Tren Maya, lo del AIFA, etcétera, que representa casi ese otro, uno representa el 51%, otro representa arriba del 40%. Es decir, es la primera vez que toda la carne al asador se va ahí, y si lo vemos en cifras macro, pues imagínense ustedes la pensión para adultos mayores, que tuvo un incremento a 6,000 pesos para los beneficiarios, y estamos hablando de una inversión de 465,000 millones de pesos, es decir, el 54% del total del gasto de la Secretaría del Bienestar se va en el programa para adultos mayores. Están las becas Benito Juárez, está la Sembrando Vida, las becas para discapacitados, jóvenes con el futuro, etcétera. Están varios programas sociales ahí colocados y el que tiene más aumento es el de adultos mayores. ¿Por qué? Porque se le aumentó de 4,000 a 6,000 pesos y porque si vemos la línea ascendente, por ahí va el camino. Y si vemos, nos regresamos a la encuesta, entre más grande la edad, más el voto precisamente hacia el propio Morena. ¿Cómo quedan las gobernaturas? Bueno, Morena se queda con 23, más la que tiene San Luis Potosí, que tiene Gallardo, que es su aliado, tiene 24 estados. El PAN se queda con 4, el PRI con 2, Movimiento Ciudadano con 2. Se esperaba un resultado distinto, pero bueno, así fue en ese sentido. Congresos locales, decirles que Morena y el Verde juntos van a tener 27 congresos locales, el PAN 3, el PRI 1, y dividido en tercios el Congreso de Nuevo León, que posiblemente se acomoden las aguas, pero por el momento es ahorita un Congreso dividido. Municipios en el 23. Así se veía quién gobernaba a nivel municipal en el 2023. Morena con 519 municipios, el PRI con 459. Esto es arriba del tema de usos y costumbres de allá de Oaxaca y otros estados. Llega 2024 y ¡pum! La mancha se empezó a diluir y ya no, y es una mancha con más rojos intensos y verdes claros.
Morena sumó ahora 722 municipios. Lo voy a enseñar ahorita más adelante una gráfica, pero para que nos demos una idea de la dimensión de esto, que era algo que mantenía cierta neutralidad. Precisamente en municipios, Morena tiene 722 municipios, el PRI 272, el PAN va a tener 227, el Verde 217, el PT 184, MC 158, el PRD 87. 51 representaciones que tiene Nueva Alianza en 14 estados del país. El PES con registro local en 3 entidades va a tener 8 representantes en los municipios. 29 Fuerza por México con registro local en 10 estados. Redes sociales progresistas con 4 entidades. Luego tenemos los independientes, que ahora fueron 13, partidos locales que ganaron 68 espacios, y 2 los consejos municipales y los usos y costumbres. Aquí vienen ya los números totales, donde vemos que efectivamente Morena, PT y Verde pues ya tienen sumados 781 en el 23, y ahora tienen 1123, tienen 722, pues obviamente ya superó a la oposición. La oposición bajó de 1039 a 742 municipios gobernando, tomando en cuenta también incluso aquí a MC, aquí vienen los números de cada uno. Y después el número de municipios por partido total, por alianza, y aquí vemos, por ejemplo, el caso de Nueva Alianza, el PES, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Ahí está, que tuvo 117 en el 23, ahora tuvo 104. Consejos municipales había 6, ahora ya nada más hay 2. Independientes bajó están en 24, bajó a 13. Partidos locales tenían 82 municipios, ahora solamente van a tener 68 municipios. Usos y costumbres, como ya lo expliqué, subió 2 números más también. Y bueno, el número de municipios por fuerza política ahí queda más claro. En primer lugar, el caso de Morena, segundo el PRI, tercero el PAN, cuarto el Verde, quinto el PT, sexto MC. Hasta ahí podríamos llamar del efecto hacia lo federal, lo demás está ahí un poco más complicado. Y ya con el tema de porcentajes, bueno, pues Morena, Verde y PT van a tener el 45% de los municipios del país, PAN, PRI, PRD el 23%, usos y costumbres, consejos municipales el 17%, MC el 6%, PANAL, PES, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas 4%, partidos locales 3% y los independientes el 0.5%. Y bueno, aquí ya vemos las diferencias de los municipios. Por ejemplo, el caso de Morena, que subió a 203 municipios, el PRI bajó a 189, el PAN bajó 88 municipios, el Verde subió 61 municipios, ahí lo vemos, MC subió 12 municipios, el PRD perdió 32 y el PT ganó, 78 municipios. Nueva Alianza tenía 44, ahora va a gobernar 51, el PES tenía 34, va a tener ahora 8, bajó 26 puntos. Fuerza por México se incrementó a 5 más, de 24 a 29, Redes Sociales también subió 1, de 15 a 16, Independientes bajó 11, de 24 a 13, y luego usos y costumbres, partidos locales, perdón, de 82 pasó a 68. Los partidos locales, en ese proceso había 84 partidos locales compitiendo. Más o menos se van a quedar con registro como 20. Consejos municipales de 6 pasó a 2, menos 4, y eso porque hubo elección de municipios nuevos. Y por último, tenemos usos y costumbres, donde de 423 se aumentó a 425 los municipios que se rigen bajo esta dinámica de usos y costumbres. Diputados, Morena ya en la distribución tiene 161 diputados, el Verde 58, el PT 34, ese es un bloque. El PAN, PRI, PRD 34, 10 y 1, Movimiento Ciudadano 1, que gana en mayoría, y una independiente. En la distribución de los diputados de representación proporcional, se calcula que Morena pueda tener 82, el Verde 19, el PT 12, el PAN 37, el PRI 25 y MC 25. Proyección. ¿Qué se vislumbra? Bueno, con las reglas del juego, con las reglas jurídicas, y aquí respondo, porque seguro habrá quien tenga la duda de la sobrerrepresentación. Aquí lo dejo claro, la sobrerrepresentación sí es
violatorio en la ley, está en la Constitución. Sin embargo, hay que decir que la alianza de Morena, PT y Verde, sigamos haciendo historia, no era una alianza total, era una alianza parcial. Invención del PRI después de la reforma del 2006 y la reforma del 2007 por parte de Manuel Beltrones, que fue el autor de esa ley electoral. Por lo tanto, eso que era un tanque de oxígeno para los partidos pequeños al momento de repartir los siglados, ahora convierte a esta sobrerepresentación. Que ojo, he explicado que es jurídica. Políticamente se puede tumbar, sí. Si los magistrados deciden hacerlo, lo pueden hacer. Pueden hacerle una interpretación a la ley y moverlo. Si lo van a hacer, lo dudo, por todo lo que hemos visto cómo han ido votando, se ha ido ejerciendo toda esta dinámica. Aún así, la proyección es que Morena, el PT y el Verde tengan arriba de los 364 votos para tener mayoría calificada. PRI, PAN, PRD, MC, pues tendrán una representación simbólica de todo este asunto. Bueno, en lo que respecta a diputados, fíjense cómo ahí sí cambia, porque en diputados federales, en presidencia, el único estado que ganó la oposición fue Aguascalientes, todos los demás los ganó Morena. Aquí sí ya vemos cambios. Morena en 24, el PAN en 3 estados, entre ellos Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, el Verde en San Luis Potosí, MC en Nuevo León, donde en porcentajes de votos fue la primera fuerza política para la elección de diputados federales. La segunda fuerza política, el PAN tiene 10 estados, las Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, el propio Yucatán, Puebla, Michoacán, etcétera. Después, el PRI lo es en 7 estados, en Sonora, Sinaloa, Durango, que gobiernan, en el estado de Zacatecas, en el estado de México, en Hidalgo, en Guerrero. MC lo es en 5 estados, segunda fuerza, en Campeche, en Jalisco, en Tlaxcala, en Nayarit y en Colima. El Partido Verde, segunda fuerza en diputados, en Chiapas y el estado de Yucatán, tomando en cuenta que ya tienen uno en San Luis Potosí. Digo, el estado de Yucatán, perdón, el estado de Quintana Roo, una disculpa, el estado de Quintana Roo, Chiapas y San Luis Potosí, que sí ahí es primera fuerza. El PT, segunda fuerza en caso de Oaxaca, y el PRD en el estado de Tabasco. Tercera fuerza electoral, el PAN en 11 estados, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, ya mencioné, Estado de México. El PRI lo es en 8 estados, en Chihuahua, en Colima, en Veracruz, en Yucatán, en Campeche, en Puebla, en la Ciudad de México y en el estado de Querétaro. Por último, eso es el caso del PRI. El caso del Verde, en 3 estados es tercera fuerza, que son Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala. El PT lo es en 3 estados, tercera fuerza en diputados, que sería en el estado de Hidalgo, en Chiapas y en Baja California Sur. La votación de Morena, diputados federales, entre más oscuro es el mapa, es donde está más fuerte. Bueno, Morena sacó arriba del 60% solamente en Tabasco, y luego hubo 2 estados donde sacó arriba del 50 al 59%, Sinaloa y Baja California. Y luego del 40 al 49% son 16 estados, como Chihuahua, como Sonora, como Baja California Sur o el Sur, como Yucatán, Campeche, etcétera. Luego hay 11 estados que es del 30 al 39%, estados como Zacatecas, como Coahuila, como Durango, ahí está muy claro esa zona, y menos del 30%, 2 estados, donde Morena le fue muy mal. El estado de San Luis Potosí y el estado de Nuevo León. La votación del aliado, en este caso el Verde, ya mencioné, una votación arriba del 30% en San Luis Potosí, del 21 al 30 en el estado de Chiapas, y de 11 a 20 en 5 estados, entre ellos el caso de Nayarit, el caso de Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, donde hay una votación importante hacia el Verde.
Y luego encontramos encontramos 22 estados que la votación del verde es de 5 a 10%. Y menos de 5%, 3 estados, entre ellos el caso de Coahuila, en el caso de Campeche y en el caso de Aguascalientes. El PT es curioso, solamente un estado tiene arriba del 10%, y ese estado, digo, son 3 estados que tienen arriba del 10%, que es Chiapas, San Luis Potosí, Quintana Roo. Luego hay 10 estados donde están del 6 al 10%, que es principalmente la zona centro del país. Y luego hay 17 estados donde está 17 estados está de 3 a 5%, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, etcétera, y menos del 3%, 2 estados, Aguascalientes y Campeche, donde está en proceso de extinción ahí el PT. En lo que respecta a los partidos de oposición, el PAN tuvo solamente en Aguascalientes arriba del 40% de la votación para diputados federales, mientras que para el otro bloque, que es de 31 a 40%, 3 estados, que son el estado de Yucatán, el estado de Querétaro y Guanajuato. Y luego, con un 21 a 30% de aprobación son 5 estados, de 11 a 20 son 15 estados, y de 10 a 5, 3 estados, y menos de 5%, 5 estados, entre ellos el caso del sur del país, ¿no? Campeche, Chiapas, Oaxaca, etc. Entonces, ese es el voto del PAN. El voto del PRI, igual como mencionaba, es un partido ya regional, con Coahuila arriba del 30%, y del 21 al 30 está Durango, y después de 11 al 20 vemos 10 estados, entre ellos pues, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, el Estado de México, que fue su bastión, Sonora, Sinaloa. Y luego del 5 al 10%, 17 estados, entre ellos Chiapas, Veracruz, Baja California, etcétera. Y luego de menos de 5 puntos porcentuales de intención del voto, Baja Sur, Tamaulipas y el caso de Tabasco, donde incluso en el caso de Tabasco, el PRI obtuvo el 3% de la votación. Caso del PRD, solamente en 3 estados tuvo entre 6 y a 8 puntos porcentuales. 3 estados que uno de ellos gobernó, como fue Michoacán y como fue Tabasco, y Guerrero. Bueno, los 3 los gobernó, los 3 estados los gobernó. De 3 a 5%, vemos Zacatecas, que también lo gobernó, vemos Puebla, Ciudad de México, que también lo gobernó, Morelos, que también lo gobernó, Tlaxcala, que también lo gobernó. Menos de 3%, 24 estados, que bueno, ya vimos con los que va a mantener su registro, va a mantenerse ahí. Caso de Movimiento Ciudadano sacó en solamente un estado para diputado federal arriba del 30%, que es Campeche. En lo que respecta a los otros 2 estados que sacó de 20 a 29%, para diputado federal hago la aclaración, Nuevo León y Jalisco, estados que gobierna, de 10 a 19, 8 estados, entre ellos Sonora, entre ellos Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, y luego de 5 a 9% en 20 estados de la República Mexicana, donde sacó ese porcentaje. Y luego de menos del 1%, menos de 5%, solamente un estado, que es el estado de Coahuila, donde sacó menos del 1%. Ahí está invertido el color por un error, pero los demás ahí están. Y bueno, cosa curiosa, la media nacional de abstención en elección de diputados federales fue del 3.68%. Bueno, hubo 15 estados donde hubo una intención mayor, hubo una intención en esos estados de voto nulo mayor que la media nacional. Esos 15 estados tienen una característica en común, algunos de ellos. Chiapas, San Luis Potosí, el caso de Hidalgo, son estados donde los candidatos de Morena fueron solos para el Senado, no fueron acompañando a alguien, y para diputados igual. Así que ese porcentaje de voto nulo alto que hace esos estados aparecer ahí se debe más a que se equivocaron al votar porque no sabían que no había alianza. Una pérdida menor, aunque es una pérdida a final de cuentas. 15 estados que están ahí colocados, estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Quintana Roo, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, una votación arriba de la media del 3.68%. Senadores,
mayoría relativa, Morena Morena saca 44, el Verde 9, el PT 7, el PAN 4, estoy ya distribuyendo el siglado de los acuerdos. Senadores de primera minoría, Morena 2, el Verde 2, el PAN 12, el PRI 12, Movimiento Ciudadano 2, el PRD 2. Los diputados pluris, se vislumbra lo siguiente, que Morena tenga 14, el PRI 13, el PT 2, el PAN 5, el PRI 4 y Movimiento Ciudadano 4. Y la proyección es que Morena va a tener 60 senadores, con los 14 del Verde, ya tiene 74, más 9 que le da el PT, pues se acerca a la rayita de tener la mayoría calificada, lo que sí va a tener en diputados. Y bueno, vemos que en esa proyección Morena 60, Verde 14, PT 9, la oposición, el PAN 21, el PRI 16, 2 del PRD y 6 del Movimiento Ciudadano, es lo que se está vislumbrando. Faltan las resoluciones del Tribunal Electoral. Bueno, para hablando de conclusiones de esta parte del voto. En esta elección hubo 3 Méxicos. El México de los 40 millones de gente que no fue a votar. Estamos hablando de apáticos, estamos hablando de que es principalmente la generación millennial, los de los treintañeros hoy en día. Estamos hablando de que es una generación egoísta o son gente egoísta. Población del movimiento, que también hay que decirlo, hay gente que está en un movimiento constante en su trabajo. Empleados de servicios que no pudieron ir a votar porque no les dan chance, porque entran muy temprano, salen tarde y las casillas especiales se llenan. Algunas situaciones especiales, ¿no? Pérdida de credencial, enfermedad, le robaron, etcétera, que es gente que no, ese día andaba de tránsito y no pudo votar. O gente que tiene la credencial de elector de la casa de la mamá y tienen 20 años que ya no viven con la mamá. Pues bueno, ahí aparecen eso. Y luego tenemos los de los 24 millones, que son los opositores al oficialismo. Ahí está, desde los que votaron por los partidos tradicionales, los del voto nulo, la nueva política MC también ahí está colocado, movilización ciudadana, los que llegaron a movilizar, que a mi juicio muy tarde, un año antes se pusieron a movilizar, bueno, pues no tuvo ahí los efectos como se esperaba. Y luego tenemos el otro México, el de los 36 millones, el de los beneficiarios de los programas sociales, el de los de ALES y también los avergonzados. ¿Y a qué me explico con esto? Nosotros expusimos con la encuesta que el llamado voto oculto, el voto de esa gente que decía que no iba, que no decía por quién votar, siempre se dio por un hecho que era gente que iba a votar por la oposición, pero que tenía miedo a perder su programa social y que así lo iba a expresar. ¿Y qué es lo que encontramos que no? Que es gente que le daba vergüenza decir que iba a votar por Morena debido a la polarización del presidente. Que el presidente ha hecho que esto sea o eres fifí o eres chairo, que no hay un intermedio. Hay gente que no le gusta sentirse parte de algo así y entonces preferían guardar silencio. Y ahí está, es parte del voto avergonzado. El voto duro de López Obrador, sin duda, las estructuras oficiales del gobierno, los sindicatos y algunas otras confederaciones que se han ido alineando en ese sentido, y el crimen organizado. 36 millones contra 24, pues claro que le va a ganar, pero hay un bloque importante de abstencionistas, de gente que no está haciendo este asunto. Y bueno, crimen organizado. ¿Cómo operó el crimen organizado? Yo he ido cada vez detectando más. En algunos mapas que ustedes vieron de la participación ciudadana se queda claro. Estados del Pacífico y del Golfo de menos participación. ¿Por qué? Se inhibió el voto para que no se votara. Y en otros casos como Zacatecas, que la votación fue alta, resulta que también se inhibió para que se votara a favor de él. Es decir, sí hubo una operación nuevamente dura, desafiante, pero bueno, es parte de esta propia dinámica. Ahora, conclusiones del tema de elección. Estamos viendo una elección de Estado anticipada, sí. Fue inequitativa la elección, sí. Se usó los programas sociales, sí. Al presidente le llamaron la atención 40 veces, no puso atención ni nada de eso. Una elección de Estado con una violación del Estado de Derecho clara, con programas sociales que llevan 6 años operándose, trabajando desde ahí. Claro que iba a tener consecuencias eso. Y más cuando hemos visto que económicamente se le metió dinero los últimos 3 años de manera sorprendente. El presidente entendió la elección de haber perdido el 21.
Segundo punto, el empoderamiento del beneficiario social. Miren, siempre han existido los programas sociales. Los programas sociales en México llevan existiendo desde la Revolución Mexicana. El problema es la forma en la que se daban. La gente veía que al niño le daban su desayuno escolar, y decían, está bien. La gente veía de repente pues las guarderías, pues, pero no es lo mismo eso a que de repente alguien te da el dinero que estaba destinado para eso, te lo dé, y tú decidas en tu bolsillo en qué gastártelo. Si tú te lo quieres gastar en alcohol, o te lo quieres gastar en una bicicleta, o te lo quieres gastar, o sea, es tu decisión. Incluso hay un dato curioso. Hubo un aumento en los últimos 2 años de la venta de tenis, originario por los beneficiarios del programa digamos, fue este apoyo importante que la gente siente, que es ese empoderamiento de sentir, yo estoy recibiendo ese recurso en mi bolsillo. Si yo me lo gasto en medicinas o me lo gasto yo en alcohol, es una decisión mía, es un empoderamiento. Y la narrativa de la polarización, donde la clase media dijo, yo guardo silencio, voy a votar así, pues porque yo sí he visto en mi salario mínimo que ya subió, un aumento en promedio del 200% el aumento en 6 años, y la inflación en un 50%, entonces una ganancia del 150%, mayor poder adquisitivo, que se ve en la movilidad, en espacios sociales principalmente más bajos. Entonces la gente dice, yo tuve un aumento de sueldo y aparte me están apoyando, porque la carga del abuelito, la abuelita, la mamá, el papá o el tío adulto mayor es fuerte. Que el Estado te dé dinero para eso, la gente lo ve bien. Y lo que le decía, hubo a partir del programa de jóvenes con no es cierto, de las becas Benito Juárez, se duplicó la venta de tenis en México, o sea, lo que decía hace rato, se duplicó la venta de tenis en México. Una oposición perdida, una oposición un poco con soberbia, un poco desequilibrada, que la apostó, voy a poner un ejemplo, una analogía, es el concurso de belleza y lanza a competir a la más fea de la colonia, pues vas a perder, fue lo que le pasó a la oposición. Personajes impresentables, líderes cuestionados, señalados, que aparte se ganaron los espacios de senadores pluris, es una cosa tremenda. Y la elección para la gente, lo económico estuvo por encima de la seguridad, y no la seguridad, aunque la gente considera que la seguridad es el principal tema, pero el bolsillo es lo que dio. Y otro, el crimen organizado como elector. Miren, en esa elección yo vi 3 votos. El voto de agradecimiento de la gente de los programas sociales. El voto de vergüenza, los que no quieren decir por quién votar, que votan por Moreno. Y tercero, el voto de miedo, que sí se dio en varias regiones, inhibiendo el voto. Distritos como el de Apatzingán en Michoacán, donde no puedo explicar que el distrito de al lado saca casi 60% de participación y el tuyo menos de 50%, pues ¿por qué? Porque la gente está huyendo. Y bueno, a esto hay que ir vislumbrando algunas características del nuevo contexto político-social. Después del resultado, después de esto podemos ver algunas cosas. Primer bloque, consolidación autoritaria y reducción de la democracia. Bueno, la relación con la inversión privada, obligada por la negociación del TEMEC y necesaria para su proyecto. Por eso lo pongo ahí en verde, que va a ser algo que, bajita la mano, pues en esa dinámica puede ayudar. Y luego vemos un proyecto cultural de la izquierda neogramscista, es decir, el neogramscismo, la teoría de Gramsci, de conquista cultural, pues está clarísimo. Y ahora, a diferencia del pasado, que había un observador que medio paraba ciertas cosas que a él le incomodaban, aquí no, aquí sí hay una mayor libertad. Papel de las Fuerzas Armadas y militarización del propio país. Vemos ahí cómo el ejército ha ido tomando una mayor posición y cómo está haciendo funciones que no son necesariamente de su naturaleza. Administrar aduanas, construir aeropuertos, Tren Mayas, etc. Y la influencia del observador durante el próximo gobierno. Ya me regreso al papel de las Fuerzas Armadas. Ya vimos lo que dijo Sheinbaum. La primera cosa que se va a aprobar es Guardia Nacional, se va a depender de la Sedena. Y bueno, otro tema, la influencia del observador durante el próximo sexenio. Por lo menos muy claro en las siguientes legislaturas federales, tanto Senado como diputados.
van a llegar figuras como su exsecretario particular al Senado. Y del gabinete. Hemos visto, yo te voy a hablar más adelante del gabinete, cómo se ha ido acomodando esta parte de nombramientos algunos fueron funcionarios del gobierno del López Obrador y que obviamente a López Obrador le ha gustado esos nombramientos. Segundo, Estado de Derecho. Reforma a la ley de amparo con o sin Suprema Corte de Justicia, una ley de amparo que se quiere eliminar, quitándole un tema de transparencia y de evitar abusos en mucho de la expresión de la palabra. Luego, en amarillo, eso está en rojo, el amarillo, digamos que no se ve tan mal, separación del Consejo de la Judicatura de la dependencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Recordar que eso sí, la vida interna del Poder Judicial debe ser exhibida, debe de acomodarse, es donde no hay transparencia, donde se han abusado, ahí sí es lo que tiene que modificarse. Elección de jueces por voto directo de la ciudadanía, eso va a afectar principalmente en tribunales especializados con personal sin conocimiento y los efectos que puede provocar eso. Y el litigio estratégico, como un elemento que hemos visto ha funcionado, puede pararse ahora. El uso del modelo del Grupo de Puebla, por ejemplo, este modelo donde se hace un litigio estratégico de ataque hacia quien está gobernando, si es tu enemigo, y si tú estás gobernando, cómo acabar con el opositor, cómo acabar con los enemigos. Tercera, el tema de seguridad. Bueno, la estrategia de negociación ya vimos, la llamada Pax Narca va a seguir, y tal vez con un repliegue y contención en algunos lugares. Primera etapa de reacomodo con posibilidades de bajas de delitos de alto impacto, posiblemente con la llegada de, se habla mucho de Omar García Harfuch, puede tener algunas situaciones como cuando lo hizo en la Ciudad de México. La inteligencia reducida al espionaje político, la ocupación de espacios en los municipios y gobiernos estatales de narcogobiernos abiertamente, crimen organizado gobernando y poniendo alcaldes y funcionarios, y el financiamiento a Morena y partidos aliados por parte también de estos narcogobiernos. El cuarto, la educación. La consolidación del poder de los sindicatos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la CATEM, la Confederación Auténtica de Trabajadores de la Educación Mexicana, del Estado mexicano. La CATEM de Pedro Aces Barba, un hombre que se ha hecho millonario, que tiene un control importante, que hizo fuerza por México, y el sindicato que va a tener, por cierto, su líder sindical va a ser ahora diputado federal de Morena. Sin duda un proceso de ideologización de los contenidos y de los planes de estudios, tomando el modelo de la nueva escuela mexicana, ya lo empezaron a hacer, lo van a aumentar. Las becas Benito Juárez en la Constitución, que eso puede ser algo también positivo, porque hemos visto que también así como hay quien se lo gasta y más hay quien se invierte y suele ser mejor y competitivo. La evaluación educativa y lectoescritura, nuevas reglas, fin de los amparos para pruebas como la prueba PISA, que pueden ser importantes. Así pueden ser importantes, su eliminación es grave y pueden ser importantes para la narrativa de por qué se elimina. Nueva Secretaría de Ciencia para fines políticos, el CONACYT que ahora va a tener una función de una Secretaría de Estado, pero pues que va a buscar reducir becas y cosas por el estilo. Quinto tema, la salud. Va a seguir el problema de disponibilidad de medicamentos del IMSS, bienestar, con control al 100% del sistema de salud. Medicina de primer nivel sin recursos contemplados. Calidad de cobertura, se mantiene el acuerdo, por ejemplo, con los médicos cubanos. En economía de mercado y globalización financiera, existe una percepción del riesgo de inversionistas globales y nacionales por las reformas estructurales, principalmente la reforma al Poder Judicial. Reconversión de Pemex y CFE con aperturas con condiciones ambientales. Sheinbaum sí es ambientalista, Sheinbaum conoce el tema y se va a enfocar por ahí. Nearshoring presente en la nueva narrativa por la cercanía con Estados Unidos, eso nos está dando una ayudadota. La industrialización del sur del país y la nueva inversión del Pacífico, parte de las cosas que vamos a ver y que pueden ser positivas, incluso esas fuertes inversiones. Discrecionalidad en proyectos de conversión pública, con medio ambiente, de discrecionalidad en proyectos de conversión público y privada de energías renovables. La nueva narrativa presidencial sobre las energías renovables, lo que menciono que tiene Sheinbaum, y la participación activa del gobierno en cumbres y acuerdos sobre el cambio climático, que es un tema que le gusta a ella y que ha asistido. Papel de la oposición, una oposición cooptada y encerrada en su cuota de poder. Se vislumbra que Alito pondrá a alguien de toda su confianza, a Pablo Angulo,
hoy en día senador electo y un agente de la cercanía del propio Alito, fue su creación. Pero no es el único caso. Vemos el caso de Marco Cortés, que está haciendo ya, convocando a la Asamblea para que Jorge Romero sea el dueño del partido, con acuerdo político, y Marco Cortés sea el coordinador de los senadores. Y bueno, con formación de nuevos partidos, solo con la posibilidad de acceder, están alineados al gobierno. Hemos visto aquí el caso de partidos como el de México Libre, que cumplieron requisitos, pero pues al gobierno le gustó y no da requisitos. Se necesitan 3 cosas para los partidos políticos, que sin duda son gente, dinero, gente, estructuras, dinero para movilizar y el permiso del gobierno. Y hemos visto que para que haya permiso del gobierno se necesita esa disponibilidad. Se ha hablado de algunos nuevos partidos, de que, por ejemplo, Jaime Ochoa del Partido Vida en Nuevo León pues, quiere impulsarse un partido político nacional, pero estamos hablando que el de la Marea Rosa, que si Hugo Eric Flores con el PES nuevamente va a hacer el esfuerzo, o el caso de Pedro Aces, también los del Magisterio también. Pero sí, como la política, como estamos llevando hoy en día en México, todo indica que va a ser un tema obligado de negociación con el gobierno en funciones. Los think tanks y sociedad civil organizada en un nuevo proceso de vida interna y de reemplazamiento de su papel y liderazgos, es el momento en el que sociedad civil no juegue a ser políticos y los políticos dejen de jugar a ser sociedad civil. No les va, cada quien tiene un papel, una responsabilidad, y de ahí le va. Política exterior, lo que podemos ver es un TEMEC con una renegociación legal en 2025-2026 con Marcelo Ebrard. Eso puede terminar en temas positivos. El regreso de Trump al gobierno de Estados Unidos, así lo vislumbran las encuestas, y sus prioridades con México, en especial con el tema migratorio y con el tema del combate contra el narcotráfico, que puede generar problemas muy fuertes. La coordinación con agencias de seguridad norteamericanas, presiones contra el gobierno por la lucha contra el narcotráfico. La inversión de China en la región y con el CELAC, su vinculación genera incertidumbre en el caso del TEMEC. Eso hay que decirlo. La presencia de China está ahí con medio del CELAC, esta cumbre de países de Latinoamérica y el Caribe. Hay tentaciones para negociar con China, pero pues Estados Unidos le afecta, y el TEMEC, y todo esto va a tener sus dificultades. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla como agenda ideológica del gobierno, ya eso también se vislumbra, ya lo estamos empezando a ver. Y la alianza del gobierno mexicano con Cuba, con Rusia y Venezuela, con varios impresentables, que queda claro que va a seguir esa dinámica. Ahora que fue el intento de golpe de Estado, supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia, vimos ahí la participación rápida del gobierno mexicano opinando muy en lo particular. Y bueno, el 10º tema, medios de comunicación. Persecución a críticos del gobierno, vimos ya el caso de Latinus, la presión de retiro de concesiones en radio y televisión y el chantaje que se ocasiona por eso, la ideologización autoritaria en contenidos públicos del gobierno. Lo bueno es que no hacen muy buenos productos, pero bueno, sin duda siempre está esa tentativa. Medios alineados al oficialismo, estamos viendo muchos cambios en los medios de comunicación, el retiro de algunos, la salida de otros, etcétera, la llegada de nuevas figuras que no suelen ser críticas. Las redes sociales como un contrapeso natural. Ahí está la demostración. Con participación lo ha hecho muy bien en las redes sociales, con el TikTok, allá Marcial lo ha hecho muy bien. Hay que seguir con ese tipo de dinámicas. Y la manipulación de la información. Ese es un tema que se tiene que combatir muy fuerte. Las fake news como mecanismo de propaganda del gobierno y de la propia oposición. El decir mentiras, no se gana nada al respecto. Y bueno, algunos primeros pincelazos de lo que podría hacer ya el gobierno de Sheinbaum. En el tema del gabinete, estamos viendo acuerdos políticos y de lealtad. Acuerdos políticos al interior de Morena, caso de Ebrard, por ejemplo, y de lealtad a López Obrador, con el caso de Rogelio Ramírez de la O, pero también con pues, el hecho de que esté Ebrard, el hecho de que esté Alicia Barceló, que es Alicia Bárcenas, su secretaria su canciller ahora en Medio Ambiente, o el caso dentro de esas lealtades que dicen pues, el propio Juan Ramón de la Fuente. Estamos viendo nombramientos algunos muy técnicos especializados y tranquilidad a los mercados. El único cargo que se ha hecho, que de los que se nombraron ya en 2 bloques, cuya persona, su currículum no ha estado enfocado en es la futura secretaria de Energía, Lucelena González, que fue la secretaria de Finanzas de Claudia Sheinbaum. Salvo ella, que está aplicando el modelo de Octavio Romero y otros funcionarios del gobierno mexicano que no tienen experiencia, va por ahí. Gente de su confianza cuando fue jefa de gobierno, hay varios ahí exfuncionarios, ahorita lo menciono, y algunos han sido funcionarios de gobierno neoliberales, Juan Ramón de la Fuente, Ebrard, Bárcenas, etcétera. Reformas, para septiembre un primer bloque de reformas,
cuáles vienen siendo la de la Guardia Nacional, la Sedena, que ya lo mencioné, que está en transitorios y que la lógica es que se va a meter ya ahora sí en la condición bien, dándole más facultades a la Sedena. Reforma al Poder Judicial sin condición, es decir, la van a hacer, a lo mejor la limitan, pero que viene bien, no hay condición para que no se pare. Bien, por eso están haciendo los supuestos foros, etc. Becas Benito Juárez y apoyo a mujeres de 60 años en adelante de la Constitución, ya en la Constitución, ya como un derecho adquirido y eso arrancando el gobierno. Entonces eso es lo que quiere como una estrategia. Tendencia del gobierno, ya mencioné, continuidad del gobierno del observador. ¿Hasta cuándo? Yo tengo mis cálculos que será posiblemente 2 años y antes de la elección del 27, cuando le toca decidir a 15 gobernadores y el Congreso, etcétera. Yo creo que va a empezar a desligarse cada vez más fuerte. En algunos cambios en algunos campos habrá cambios, cambio energético, en medio ambiente, en ciencia, va a haber unos cambios en su perspectiva, en su visión, en su proyecto de gobierno, etcétera. Se mantiene una lealtad al liderazgo de AMLO, pero hay señales como no darle, por ejemplo, al Verde la titularidad de medio ambiente o el caso de Noroña, que trata de alguna manera de nivelar ciertas cosas que pueden generar ruidos. Porque también hay que decirlo, este gobierno arranca siendo un gobierno cuya visión y prioridad es lo económico sobre lo político. El del observador fue lo político sobre lo político y lo político, porque es su naturaleza de él. Aquí no, aquí los mercados y demás se han convertido en actores importantes. Y bueno, se han realizado ya 12 nombramientos en el gabinete. Ebrard a la Secretaría de Economía para renegociar el tema del TLC. Juan Ramón de la Fuente como canciller, alguien que es bien visto, ya fue representante de México ante la ONU. Rosario Ruiz Gutiérrez a la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Recordar que es una secretaría nueva, pero que tiene un peso, principalmente este tema que mencionaba de la grilla en el tema de la ciencia. Rosario Ruiz fue varias veces candidata a ser rectora de la UNAM, nunca pudo obtenerlo, después llegó como secretaria de Educación y Ciencia de la Ciudad de México, donde hizo algunas cosas, ideológica, obviamente una ideología socialdemócrata muy clara, muy definida por parte de ella. Eso sí, no ha participado en la política directa, sino ese ha sido su papel. Julio Verdegué Sacristán, como secretario de Agricultura, un personaje que tampoco ha ocupado cargos públicos en México, pero sí en la materia, y le sabe en la materia. Él estudió su carrera en Agricultura en la Universidad de Arizona, fue subdirector en la FAO, conoce, ha estado en el modelo también neoliberal y después del lado en contra del modelo neoliberal, puede ser interesante. Alicia Bárcenas como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya mencioné el canciller, y alguien, hay que decirlo, de las que tiene mayor experiencia en el gobierno. Recordar que ella hizo sus pininos en el gobierno de Miguel de la Madrid, llegó a ser subsecretaria de Ecología del CEDAW, y después fue ella, en lo particular, directora del Instituto Nacional de Pesca, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después se metió a la ONU y de ahí creció enormemente en la ONU hasta ahora que le han regresado, primero como embajadora de México en Chile y después ya como canciller. Ernestina Godoy, que yo he dicho es la guardaespaldas de Claudia Sheinbaum, fue su fiscal, ella sí proviene de una ala radical de Morena y que pues cumplirá esa función, cuidar de las espaldas a Sheinbaum y deja un mensaje político al interior del gabinete. El que se quiera pasar de listos tiene ahí una guarura que no va a dejar pasar. Los nombramientos realizados el día de hoy jueves, aunque esto se va a ver el día de mañana viernes. Lucelena González en la Secretaría de Energía, ya mencioné, fue su secretaria de Finanzas, no tiene experiencia en materia de energética, pero pareciera que ahí el tema es dejémosle la confianza a alguien de confianza, es decir, dejémosle el tema delicado a alguien de confianza, un poco haciendo la estrategia del observador. David Kesenovic no se ve raro, se ve como algo que iba a pasar como secretario de Salud, un hombre ya grande, pero que representa mucho en el mundo de la medicina y que su nombramiento es también muy simbólico. Raquel Buenrostro, una funcionaria pública del ala radical, pero que ha sido una buena interlocutora en muchos sentidos, que ahorita es la secretaria de Economía y ahora la pone en la función pública, que también es un mensaje al interior, porque saben que Raquel Buenrostro es dura. Ponerla ahí es dura en ese tema sobre el tema de la corrupción. José Antonio Esteban Medina, quien fue su secretario de Obras de la Ciudad de México, ahora va a Comunicaciones y Transportes. Edalena Vega Rangel, una funcionaria que fue en el gobierno del observador, titular de la CONAVI, después le hicieron subsecretaria
de esa secretaría, y bueno, pues ahora sube a la titularidad de la secretaría. Es alguien totalmente técnica, de una socióloga de la UAM Azcapotzalco. Y que ya sabíamos el nombramiento como secretario de Hacienda y Crédito Público, que le garantiza cierta certidumbre en general a la gente. Y bueno, nada más algunos datos ahí interesantes. 10 de ellos estudiaron en universidades públicas, 9 en la UNAM, 1 en la UAM, su licenciatura. 4 fueron funcionarios del gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México. 6 ocuparon un cargo en la administración de López Obrador. 8 estudiaron maestrías y doctorados en el extranjero. 8 trabajaron en gobiernos neoliberales. 2 son médicos cirujanos, 2 economistas, 2 biólogas, una abogada, una socióloga, un ingeniero civil, una matemática, un internacionalista y un agricultor. Así el perfil del gabinete. Termino con una reflexión rápida. No me gustaría irme nada más con los datos, sino dejar una reflexión importante. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en este proceso electoral? Yo creo que un poco en gran medida en acción retardada. Yo vi un gran trabajo y vi que se pusieron las pilas, pero fue muy tarde. Fue un trabajo en menos de un año de que fuera la elección. Creo que faltó ahí un empuje mayor. Otro tema es que hay 10 millones de católicos practicantes calculado, tomando en cuenta el INEGI que son 90 millones y el 10%, 9, 10 millones, dejémoslo así. Menos de 10,000 personas realmente tienen visión de información en doctrina social de la Iglesia. Esta cercanía para hacer una reconstrucción del tejido social no tiene que darse, tiene que construirse. Por otro lado, pastores sin influencia en el católico de a pie. Duele mucho decirlo, pero sí. Hay muchos pastores que no están teniendo esa dinámica con la gente. Y a esto se anexa el tema de la religiosidad popular. Mucha gente que va pues, con sus Sanjuditas y con su Virgen de Guadalupe y a las peregrinaciones y que a lo mejor no tienen tienen una gran religiosidad popular, pero no tienen ese entendimiento. Y a ellos, la narrativa presidencial del apoyo a los prójimos, de miren, este hombre es bueno porque le da a los mal estados, pues es malinterpretada y termina de alguna manera generando algo, viéndolo hasta como un santo, alguien mesiánico, pero en realidad eso está perjudicando esa narrativa presidencial, porque deja de haber fe en las estructuras, en los movimientos, en los apostolados. ¿Qué tenemos que hacer? 3 cosas: mucha formación, mucho diálogo, mucha dinámica de participación. Sudor implica horas hombre, trabajo, esfuerzo, etcétera. Sangre nos va a costar en ese trabajo permanente. Una visión de reconstruir y construir, es decir, hay que reconstruir algunas cosas y otras hay que construirlas de cero, pero sin olvidarse del ideal principal. Y tercero, la formación con acción, como un elemento que, ojo, tú puedes estar muy bien formado, pero si no sales a la acción, ahí vas a morirte, ahí vas a quedarte. Y bueno, pues yo de esa manera agradezco muchísimo la invitación realizada por Marcial Padilla y por participación para esta mesa. Me gustaría responder preguntas, pero bueno, no se va a poder, aunque haré el esfuerzo a ver si acabo a las 10:30 mi otra conferencia y puedo, aunque sea alguna pregunta. Pero bueno, ahí será cosa de coordinar. Pues muchísimas gracias, la presentación ya la tiene Marcial. Yo les agradezco muchísimo su apoyo y estamos conectados hasta la próxima. Bien, esta fue la presentación que nos mandó el maestro Guillermo Torres. La verdad es que creo que todos estamos muy agradecidos del esfuerzo. Hizo una exposición muy detallada, extendida, pero no ociosa, de muchísimos temas relacionados con el escenario postelectoral. Como él mencionaba, pues no hay posibilidad de tener espacio de preguntas porque no lo tenemos. En todo caso, si durante la dinámica a la que vamos a pasar enseguida por Mentimeter, si durante la dinámica alguien quiere dejar en el chat de este Zoom alguna pregunta, se lo transmito al maestro y pues con el deseo de que él pudiera después responder. Monseñor, no sé si hay algo que usted quiera añadir antes de que pasemos a la dinámica en Mentimeter. No, adelante. Yo también creo que algunas preguntas pueden quedarse en el chat para luego retomarlas. Gracias, de veras. Gracias. Voy a poner ahora en el chat de esta sesión
Sí, voy a poner un link. Está el chat, aquí está. Sí, si ven en el chat de Zoom que aparece un vínculo que empieza https://menti.com/, y luego AI57, etcétera. Bueno, entren por favor a ese link para que comencemos la dinámica de construcción de análisis grupal. Vamos a construir entre todos un análisis de lo que acabamos de escuchar. Y mientras yo voy a ir proyectando eh, las respuestas. Si alguien no ve el link en el chat de Zoom, también puede entrar a través de su navegador a menti.com y escribir el código 41210346, que aparece en la parte de arriba de esta presentación, ¿sí? De esto que estoy proyectando. Entonces, repito, a través del link que acabo de poner en este chat o entrando al sitio menti.com. Anoten el código 41210346 y con eso comenzamos. Comenzamos. Problema. En la primera parte buscaremos, a través de varios reactivos, construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? Por favor, escriba las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos. Las 3 primeras ideas, palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos. Bien, ¿cuáles son las palabras que les vienen a la cabeza? Destacan ignorancia, realidad, riesgo, proactividad, polarización, cultura, populismo, atención, participación, manipulación, esperanza, estrategia, ideología, hechos, realidad, conveniencia, comodidad, educación, pobreza, atención. Paso a la siguiente. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Abuso de poder, riesgo de institucionalizar un partido contrario a valores humanos como régimen. Problema principal es la pobreza, la ignorancia y la capacidad de manipulación de Morena, una clara polarización entre sectores poblacionales, las dádivas del gobierno, polarización, falta de opciones, hay una fuerza política que puede representar un riesgo a la democracia, base ideológica política contra la justicia social. Falta de presencia de los partidos políticos y la iglesia, elecciones de Estado, compra de votos por medio de programas sociales, dificultad para avanzar la agenda de dignidad del ser humano, ideologías y militarización, polarización en ideas políticas.
Falta de realidad clara por parte de la oposición, tendencia a la izquierda, manipulación, pobreza, ignorancia. El resultado de la elección es producto del trabajo de todo el sexenio del gobierno actual, control del gobierno federal, normalización de la militarización y el crimen organizado, pobre actuación de los partidos de oposición. La iglesia disminuye influencia, centralismo del poder político, ignorancia y falta de visión a largo plazo, expectativa de tener mesías políticos. Muy bien, miedo e inseguridad. Pasemos a la siguiente pregunta. Enfoque del problema. Una sola respuesta por participante a la pregunta. ¿Cuál considera usted que es el problema raíz o central ante lo expuesto? La pobreza, la dominación de un solo partido en el poder, desigualdad y falta de estrategias para impulsar a los sectores más vulnerados, la ignorancia, la formación ciudadana y el desconocimiento de México y sus regiones, una falta de concientización por falta del sector público sobre los problemas claves que atraviesan las familias mexicanas, falta de formación en doctrina social de la Iglesia, falta de programas de iniciativas legislativas por parte de la derecha, manipulación mañanera, pobreza y manejo, indiferencia ante las realidades políticas mexicanas, camino del Estado mexicano hacia un nuevo socialismo con poder centralizado, economía manipulada, influencia ideologizada. Muy bien. Pasemos al siguiente reactivo. Ahora, vamos a ver, ya que vimos el problema, o qué consideramos que sea el problema, ¿cuáles? Anote 3 palabras o actitudes que creen que deben guiarnos ante ese problema que se identificó entre los participantes. Formación, participación, valores, reconstruir, conocimiento, liderazgo, conciliación, caridad, formación, constancia en principios, doctrina social de la Iglesia, acción,
Muy bien. Vamos a pasar a al siguiente reactivo. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Formación intelectual y vivencial de la doctrina social de la Iglesia. Talleres prácticos de doctrina social de la Iglesia aplicada. Concientización del problema. Muy bien. Lectura y formación para comprender el problema, resaltar la dignidad de la persona, formación en talleres de política de la Iglesia, formación en doctrina social, talleres tendientes a la formación e inculturación de las personas, preparar o formar candidatos en la doctrina social de la Iglesia para reconstruir, convocatoria a los diversos sectores sociales para concientizar, formación a todos los niveles, concientizar de los problemas actuales y futuros por la tendencia actual, liderazgos, analizar las causas de los más necesitados, basta división entre sectores, principalmente económicos, un momento de escucha activa entre las realidades de todos los católicos. Paso a la siguiente. Enfoque o criterios. Enfoque, criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Una sola respuesta por participante. Formación intelectual y vivencial de la doctrina social de la Iglesia. Verdad y congruencia, entendimiento de la realidad social, estudio, diálogo y acción, acción e involucramiento en acciones políticas sociales, esperanza como cristianos y actuar, comprender el problema y actuar en consecuencia, acción concreta de la sociedad civil, ser proactivo social y políticamente, siguiente pregunta. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? O sea, pasamos de de los problemas a las actitudes y de las actitudes a las pautas o estrategias.
Formación y acción, comunicación estratégica en torno al mensaje del Evangelio. Comenzar por reunirnos y organizarnos nosotros para buscar las alternativas que tenemos, definirlas por libres soluciones y trabajar, formación y participación segmentada, fieles cleros en doctrina social de la Iglesia, información y comunicación, formación estratégica en jóvenes y adultos mayores, conciencia en todos los ámbitos sociales, agenda concreta, formación en todos los niveles sociales de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, orientar las políticas públicas hacia el bien común de acuerdo con la comunidad. Bien, vamos a pasar al siguiente reactivo. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Repito, en su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Liderazgo, alentadora, congruente, participación, caridad, profecía, doctrina social de la Iglesia, alentadora, iniciativa, congruente, prudencia, congruente, organizarse, escuchar, laicos, interés, caridad. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Más, evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Terminamos. Monseñor, le invitamos si nos puede dirigir unas palabras finales y darnos la bendición. Muchas gracias, Marcial. Y pues agradecemos al maestro Guillermo por esta exposición que, como decías tú, ha sido vasta, ha sido muy clara y nos da muchos elementos para poder más o menos comprender la realidad y las posibilidades que hay ahorita en este escenario postelectoral. Definitivamente que pues la responsabilidad acerca de nuestro estado, acerca de nuestra, digamos, del camino del país, pues está en todos, aunque la cuestión digamos, se le delegue o así se le haya entregado a un partido, a una persona, pero sí está en todos poder ser más conscientes y tomar acciones para
lo que queremos soñar con este país. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca para poder, pues entre todos, proponer un país más digno, más justo para todos. Les agradezco mucho su participación en esta mesa, que ha sido así particular por la exposición grabada, pero que ha sido maravillosa. Estamos atentos para las próximas mesas de tesis, que Marcial siempre nos manda la invitación. Gracias a todos. Vamos a hacer nuestra oración final. Recemos juntos la salve. Digamos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti hemos desterrados hijos de Eva. A ti os esperamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, prueba a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la vida de gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y la alma mía. Virgen del Roble, cúbrenos con tu manto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias a todos. Gracias, Marcel. Gracias a todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias.